Para que el Señor la bendiga, para que el Señor sea el que hable y que hable a todos nosotros. Señor, nuevamente venimos delante de tu trono para pedir que seas tú el que nos hables, Señor. Tú sabes lo que muchas veces hay en un papel escrito o en la mente, pero Señor, queremos que tú cambies todo eso si no es tu voluntad, Señor, y que tú nos hables, Señor, conforme a las necesidades que cada uno de los que aquí estamos tenemos, Señor. Háblanos, Señor, y sé tú glorificado, Señor. Ayúdanos también a ser hacedores de esta tu palabra, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Como sabéis, estamos dando los mensajes que Jesús dio a 7 iglesias determinadas que representan a la iglesia en el tiempo, que representa a la iglesia en sus necesidades y por lo que ha pasado, y que nos representa también como individuos a cada uno de nosotros. Para ello vamos a, como ya sabéis, y empezamos, el mensaje que va dirigido a la iglesia de la Odisea. Es el último de los mensajes, y para ello vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 3, y vamos a leer los versículos que van del 14 al 22. Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 14 al 22. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y la verdad que cada vez que yo leo este mensaje a la iglesia de la Odisea, me tengo que identificar con ella. Yo al menos me identifico, porque muchas veces me convierto en un hijo de Dios tibio. Pero eso no es lo que Dios quiere ni para mí ni para ti. Tampoco quiere que seas frío, no, tampoco lo quiere. Acordaos ya de lo que hablamos el anterior domingo. Lo que Dios quiere es que seamos calientes, que ardamos en el poder de Dios, que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, que queramos seguirle, que queramos hacer su obra aquí en la tierra, que no nos miremos más a nosotros mismos y miremos más a Él. En esta mañana vamos a ver lo que nuestros hermanos en la Odisea pensaban de sí mismo, de cómo se autoevaluaban y pensaban cada uno acerca de ellos. La verdad es que estos ejercicios de autoevaluación van muy bien. Yo creo que todos nos tendríamos que evaluar conforme a lo que dice la palabra de Dios, a ver si estamos en el camino o nos hemos desviado un poquito. Pues si vemos que nos desviamos, al camino otra vez. Y si nos hemos desviado del todo, volvernos a Dios con todo nuestro corazón, pidiendo que Él nos ayude. Para ello vamos a ver lo que esta iglesia piensa de sí misma. Está en el versículo 17, que dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vaya, ¿habéis visto lo que ellos dicen de sí? ¿Y lo que Jesús dice de ellos? Es increíble. Ellos de sí dicen: somos ricos, nos hemos enriquecido, no tenemos de ninguna cosa necesidad. Se creían en una posición espiritual muy estable, muy buena, muy holgada, que estaban ya casi tocando el clímax, el cielo. Pero fíjate lo que Jesús les dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. Porque tú dices, esto nos habla de la autoestima tan grande que esta iglesia tenía. Tenía una autoestima basada en sí misma. Pensaba una cosa de sí misma que no era verdad, que era todo lo contrario. No tenía una autoestima genuina. Transgiversaba lo que de verdad cada uno de las personas que formaban esa iglesia pensaban de sí mismo. Tenían una verdad distorsionada. Creían ser algo que en verdad no eran. La cuestión es si tú y yo sabemos en qué punto de nuestra vida estamos. Los años pasan, nos convertimos en un momento dado de nuestra vida, la gracia de Dios vino, nos salvó, nos redimió, pero ¿cómo está tu vida? ¿Y cómo está mi vida delante de Dios? La iglesia de Sardis, si os acordáis, esta iglesia tenía fama de muchas cosas, pero Jesús les dice una cosa: tendrás mucha fama, pero estás muerta, tienes que despertar. Y la iglesia que estamos analizando hoy, la Odisea, manifiesta la vanagloria de su autoestima. No hay cosa peor, creer ser algo que uno no es. A veces cuando hablas con ciertas personas, tal vez un poco ocultas, la Biblia te da siempre un consejo que es, si callas vas a parecer un sabio, si hablas más de la cuenta, según qué circunstancias vas a ser un necio, porque te van a pillar de pardillo. Y la verdad es que muchas veces nosotros creemos, pero Jesús nos pilla. No hay nada que se le escape. Podemos pensar que somos fantásticos, pero Jesús piensa y estaba pensando todo lo contrario de lo que esta iglesia pensaba de sí misma. Y podemos hacer una pregunta: ¿quién tiene razón? ¿La iglesia? ¿Esta iglesia que era rica en muchas cosas? ¿O lo que Jesús dice acerca de ellos? La iglesia, ¿verdad? No, de ninguna manera. Jesús siempre tiene razón. Aunque no lo entendamos, aunque pensemos otras cosas, Jesús siempre tiene razón. Porque Él ve lo que de verdad hay en el fondo de nuestro corazón. La verdad es que yo a veces, escuchando o hablando con hermanos, yo creo que a ti también te ha pasado, a veces tenemos una tendencia de que pensamos que por ser hijos de Dios tenemos una serie de derechos adquiridos, y uno de esos derechos adquiridos es que cuando vayamos al cielo, yo le voy a preguntar al Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Has escuchado esto? ¿Sabes una cosa? Si eres un hijo de Dios, cuando vayas al cielo, lo primero que vas a hacer, que creo que es lo que voy a hacer yo, es dar gracias a Dios por no estar en el infierno, porque ese era el lugar que me pertenecía. ¿Y creéis, sinceramente, que vamos a pedir explicaciones a Dios? Es como si tú trabajas con un jefe y un jefe te empieza a decir, haz esto, haz lo otro. Te puede no gustar el trabajo, te puedes enfadar, pero el jefe es el que te paga a final de mes y tiene derecho a mandarte y decirte que hagas esto o lo otro. Tú imagínate que vas y le dices a tu jefe, pues no, hágalo usted, pero págame a final de mes. ¿Sabes a dónde vas a ir, verdad? A la calle, ni más ni menos. Pues esto es lo que muchas veces pensamos acerca de Dios, que tenemos ciertos derechos adquiridos en los que podemos, pensar que somos tan especiales, tan buenos, que no sabemos por qué nos ha pasado esto o por qué nos ha pasado aquello, y vamos a pedir explicaciones. ¿Qué explicaciones vamos a pedir? Si somos hijos de Dios, una de las cosas que somos es siervos de Dios. El siervo no tiene derecho sobre sí mismo, solo tiene derecho el amo, y nuestro amo es Jesucristo. Y gloria a Dios que es nuestro amo, porque el otro amo no nos lleva a muy buen término, pero la gracia de Dios vino y nos salvó. Gloria a Dios, ¿verdad?
A lo mejor piensas, bueno, pero es que esto de que le ha pasado a la Odisea, a nuestros hermanos de allí, de ese tiempo, a mí no me ha pasado. Yo tengo muchos años en la fe, más o menos voy bien, pero la verdad es que podríamos preguntar, ¿nunca has pensado de ti como superior a otro? ¿De verdad que nunca? ¿De verdad que nunca el orgullo te ha envanecido de alguna manera? ¿Nunca has desobedecido la palabra de Dios? ¿Nunca te has rebelado contra Dios? ¿Hemos obedecido todos sus mandamientos? ¿Somos sencillos? ¿Somos humildes? ¿Aceptamos la voluntad de Dios? Ante estas preguntas, yo digo, Señor, perdóname. Perdóname y hazme digno de ser un hijo tuyo. Porque tantas veces pienso de mí lo que no soy. Y muchas veces pensamos, como nuestros hermanos de la Odisea, algo que no somos. Y que Jesús verdaderamente sabe. Porque yo puedo engañarte a ti, a mi mujer y a miles. Al igual que tú me puedes engañar a mí y a miles. Pero a que no podemos engañar es a nuestro Señor Jesucristo, porque Él ve todo lo que hay en nuestro corazón. Esta iglesia está diciendo de sí misma, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo soy rico. ¿Sabéis lo que está haciendo esta iglesia? Es una declaración de autosuficiencia. Tal vez como consecuencia de vivir en una población, en una ciudad muy rica, muy próspera, que no tenían necesidad de ningún tipo. Y esta iglesia, cuando estaba diciendo esto, yo soy rico y me he enriquecido, estaba diciendo una cosa al Señor. Señor, no te necesito para nada. Y a lo mejor pensarás, pero qué fuerte es lo que estás diciendo. Cuando uno se envanece, cuando uno se cree algo que no es, cuando uno piensa que es rico, que tiene todo, que está bien, perfecto, está diciendo, Señor, no te necesito para nada. Yo me basto. Es todo lo contrario a la humildad, ¿verdad? Porque la humildad nos lleva a decir, Señor, yo te necesito más que nunca. Ayúdame en mi caminar, ayúdame en mis debilidades, ayúdame en mi manera de pensar que tantas veces quiere transformarme para no ser un verdadero hijo tuyo. Esta frase, yo soy rico, es una frase enfática, la cual declara y está dando a lugar que mediante mi esfuerzo, mediante mi trabajo, hasta aquí hemos llegado. Era una iglesia tal vez trabajadora, luchadora, con muchas cosas, que pensaba, hasta aquí hemos llegado por nuestro esfuerzo. No ha sido por la misericordia de Dios, ha sido por nuestro esfuerzo. Ha sido por el trabajo de los ancianos, de los diáconos, de los hermanos que han trabajado y han hecho de sí una iglesia grande y próspera. Caray, una iglesia equivocada. ¿Sabes? Esta iglesia a lo mejor podían tener casas para hacer retiros espirituales, seguro que tendrían programas de evangelización, que ayudarían a los más necesitados, que hasta mandarían misioneros, y que todo en esta iglesia estaría muy bien organizado, y que tendrían de todo, y que no les faltaría nada. En un momento determinado, cuando cualquier hermano tuviera un revés, ahí estaba la iglesia, para ayudarles. Caray, pero ¿cómo una iglesia así puede ser reprendida por el Señor, verdad? Mira, es muy fácil, nos puede pasar a nosotros. Se habían olvidado de lo que es lo más importante de la vida de un creyente, y es depender de Jesucristo siempre. Cuando no dependemos de Jesús, estamos perdidos. Todo nos puede ir muy bien, pero si no dependemos de Jesús, estamos perdidos. Tenemos que saber que somos dependientes, que necesitamos a Jesús. No el domingo cuando venimos muchos de nosotros, no el jueves. Cada día de nuestra vida necesitamos depender de Jesús.
Siempre necesitamos depender de Jesús. Si no, vivimos una religión más, como puede ser cualquiera de las que nos rodean. Hay que vivir un camino. A la iglesia primitiva se les llamaba los del camino porque seguían el camino de Jesús. Nosotros tenemos que seguir un camino, el camino de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que nos puede ir todo bien, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro trabajo, tener una vida más o menos correcta. ¿Tenemos necesidad de algo, hermanos? Sí, tenemos necesidad de Dios, más de Jesús en nosotros, cada vez más, morir cada vez más nosotros a nosotros mismos y depender cada día más de Jesús. ¿Sabes? Muchas veces cuando miramos el Antiguo Testamento es un reflejo muchas veces de lo que por la iglesia pasa o por lo que pasamos cada uno de nosotros. Y mira, en el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 8, voy a utilizar hoy la Biblia de las Américas, porque me encanta cómo lo expresa este versículo. Oseas 12, 8 dice así: Efraín ha dicho, ciertamente me he enriquecido, he adquirido riquezas para mí, en todos mis trabajos no hallarán en mí iniquidad alguna que sea pecado. Es, por decirlo así, el espíritu de la Odisea. Efraín creía que no tenía necesidad de todo, de nada. Se había enriquecido también. Pensaban que eran justos. Y no hay nada peor cuando uno se cree justo. Cuando uno se cree que no peca. Hermanos, ¿tú pecas cada día? Podríamos decir, sí, claro que sí. ¿No pecas? Algo va mal en ti. Algo va mal. Porque yo cada día peco y tengo que arrepentirme delante de Dios. Y tengo que decir, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a seguir adelante, ayúdame a seguir como un hijo fiel tuyo, ayúdame a ser cada vez más santo y menos yo. Y estos efraínitas tenían la misma mentalidad que nuestros hermanos de la Odisea. Podríamos decir, es que entonces la raíz de todos los males es el dinero. ¿Estáis de acuerdo? ¿La raíz de todos los males es el dinero? No, no es el dinero. Y lo dice muy claro la palabra de Dios. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuidado, hijo de Dios. Cuidado, hermanos, porque el mundo es muy sagaz. Y se nos mete por cualquier rendijita que dejemos abierta. Es como cuando tú tienes la ventana o la mosquitera mal echada y te entra un mosquito. Y sobre todo te entra por la noche y empiezas a oír... A mí no hay cosa que me moleste más que escuchar un mosquito. Además es que me tengo que tapar, decir que no me pique, que no me pique. No hay nada tan molesto que dejar una rendija para que el pecado se cuele. Porque no nos damos cuenta, pero ya está metido. Y después para sacar el mosquito, es decir, para sacar el pecado, no lo vemos claro. Caray. Mira, 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 9 al 12, versión Reina Valera, dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Este es el consejo que Pablo le está dando a Timoteo, a ese joven pastor. Caray, ten cuidado con el dinero. Claro, venía de una familia de autónomos, por decirlo así para que lo entendáis, Timoteo.
Y claro, cuando uno es autónomo y va de generación en generación, eso lo llevas en la sangre. Y te gusta el trapicheo, y te gusta el ganar dinero, y te gusta cada vez tener más cosas. Y Pablo dice, cuidado, Timoteo, estás sirviendo a Dios. Pero ¿sabes una cosa? No hace falta ser un pastor para servir a Dios, porque todos los que somos hijos de Dios, servimos a Dios. En las cosas que podamos, pero todos servimos a Dios. Por lo tanto, tengamos cuidado con el amor al dinero. La verdad es que cuando digo esto, a lo mejor tú puedes llegar a pensar, como yo muchas veces he llegado a pensar, que esto es difícil de que a mí me pase, que yo conozco muy bien la palabra de Dios, esto no me puede pasar a mí. Yo amo a Dios, pero ¿sabes? Sigo diciendo, el pecado es muy sutil, nos susurra al oído y comemos del fruto prohibido, como comió Eva, y por lo tanto pecamos y nos apartamos de la presencia de Dios. A veces nos metemos en una labor, en un negocio, pensamos en ganar dinero y ¿sabes lo que puede pasar? Es que a veces vemos que, ostras, nos va bien y compramos una cosa, compramos otra, y ¿sabes una cosa? Y toda esta avaricia, porque en sí es avaricia escondida muchas veces, nos va seduciendo y nos va engañando y empezamos a entrar en una espiral en la que muchas veces nos metemos, ¡wow!, y después no podemos salir. No sé si os acordáis, lo conté una vez aquí, que tenía un amigo cliente hace ya bastante, que bueno, él creo que cortó la relación conmigo, pero yo no con él, por lo tanto para mí sigue siendo cliente y amigo. Por el amor al dinero, hermanos, perdió su familia, prefirió obtener ganancias, obtener dinero cada vez más, a tener una familia, a estar con su esposa y con sus 2 hijos. Prefirió lo que el mundo le estaba brindando. No es creyente. Pero si esto lo hace el mundo con una persona que no es creyente, ¿cómo no lo va a intentar hacer con nosotros que somos hijos de Dios? ¿Cuántos matrimonios se han roto por el amor al dinero entre creyentes? ¿Cuántos ministerios se han perdido por el amor al dinero en hijos de Dios? ¿Cuántas vidas de creyentes han empezado muy bien en los caminos del Señor, pero el dinero los ha trastornado y los ha apartado y se han creído, como esta iglesia autosuficiente, que porque yo tal vez tenga dinero, ya tengo de todo? Pero ¿y mi relación con Dios? ¿Y mi dependencia de Dios? Claro, muchas veces yo he hablado con personas autónomas, creyentes, y dicen, bueno, pero es que yo doy buenos diezmos y tal. ¿Es que tus buenos diezmos te justifican delante de Dios para llevar una vida ordenada y correcta? De servir a Dios, de dejar a lo mejor lo que estabas haciendo y te has enredado de tal manera que ya ni vas por la iglesia ni apareces. No, pero yo es que cada mes... No me digas patrañas, no me digas excusas. Es mejor obedecer a Dios antes que dar dinero. Es mejor estar en la casa de Dios antes que tener mucho dinero y no aparecer por ella. Hermanos, qué peligroso es el creernos autosuficientes, tal vez por el dinero. Siguen diciendo ellos de sí mismos, y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo creo que esta es la parte más peligrosa de este versículo que estamos analizando. Y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sabes? Dios tiene que estar dentro de los locales donde nos reunimos, porque la iglesia somos nosotros. ¿Estáis de acuerdo conmigo que Dios tiene que estar dentro de los locales? Claro que sí, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Dios estaba fuera de los locales, del local donde se reunía la iglesia de la Odisea. Estaba fuera. Dios ha quedado fuera. Esto es lo peor que puede pasar en nuestras vidas, que Dios quede fuera de nosotros.
Pues tú puedes decir, pero yo soy un hijo de Dios, el Espíritu Santo me ha sellado con sus arras. No estoy hablando de perder la salvación. Estoy hablando de que ignoremos a Dios en nuestra vida. De que ni siquiera escuchemos la voz de Dios, ni siquiera leamos lo que en la palabra de Dios nos enseña para nuestra edificación. Esta iglesia se había vuelto insensible a la voz de Dios y llegó a pensar, yo no tengo necesidad de nada, estoy bien así como estoy. ¿No te ha pasado a ti alguna vez que has pensado esto? Estoy bien, así estoy bien. Vengo el domingo, doy mi ofrendita, estoy bien, no me quiero complicar la vida con más. Has dejado a Dios fuera de tu vida. O hemos dejado a Dios fuera de nuestra vida. Porque uno puede venir, predicar, o tocar un instrumento, cantar, alabar a Dios. Cumplimos, es verdad, hacemos. Pero ¿Dios es el centro de nuestra vida? ¿O lo hemos dejado afuera? Sí, hermanos, tenemos necesidad. Una necesidad imperiosa de amar al Señor con todas nuestras fuerzas, de respetarle, de no abandonarle nunca, de no dejarlo afuera de nuestra vida. Tenemos necesidad de querer más y más y más de Él. No es posible que los que somos hijos de Dios, que los que tenemos una relación con Dios, porque sabéis que tenemos una relación con Dios de amor, ¿no? Claro que sí, Él es nuestro amado. Yo no sé tú, pero Él es mi amado, lo siento. Y sabes, yo tengo que cultivar una relación de amor con mi Dios, al igual que tú la tienes que cultivar, una relación de amor, de obediencia, de sometimiento hacia Él. Pero cuando no hablo con Él, cuando pasan los días, las semanas, los meses, los años, porque puede llegar a pasarnos, hermanos, sin yo dirigirle una palabra o simplemente de tener esas oraciones tan formales que muchas veces hacemos, Señor, gracias por un día más de vida, gracias porque me he despertado, gracias por el trabajo, gracias por la comida. Nuestras oraciones muy formales, muy correctas, pero no nos paramos para escuchar su voz. Ni nos paramos para leer detenidamente la palabra de Dios, siempre vamos con mucha prisa. ¿Sabes? Lo peor de esta iglesia es el orgullo que tiene, es la ignorancia que tiene. Y en esto pienso que muchas veces solo acudimos a Dios para decir, Señor, ayúdame, Señor, dame esto. Hemos dejado al Señor fuera de nuestra vida. Yo creo que tenemos una llamada, ¿verdad?, a volvernos a Dios con todo nuestro corazón. La verdad es que yo creo que pensaban que eran muy prósperos en las cosas materiales. Y sabes, hoy en día está el evangelio mal llamado de la prosperidad, el cual dice que si tu vida material es próspera, tu vida espiritual es próspera. Pero esto es una mentira. Para enriquecerse unos que se dicen siervos de Dios que no lo son, que simplemente aman al dinero. ¿Sabes? Me sabe mal decir todas estas cosas, pero es que el Evangelio de la Prosperidad proclama, hermanos, cuando pases por la caja, no eches moneditas, echa billetitos y ya verás cómo el Señor te va a multiplicar lo que eches. Esto, perdonar, es un evangelio falso. Si tú das a Dios, la Biblia nos habla del diezmo, la Biblia nos habla que hay que ofrendar, que hay que diezmar y que hay que ayudar a nuestros prójimos y semejante y a nuestros hermanos. La Biblia nos habla todo eso, pero si nosotros damos a Dios pensando en que Dios nos lo va a multiplicar o pensando en que yo le voy a dar 10 al Señor y Él me va a dar 1000, estamos equivocados. Eso es un trueque. Al Señor se le da por amor, no esperando recibir nada. Se le da con gratitud. Se le da diciendo, gracias Señor porque me has prosperado, porque hasta aquí tu misericordia ha estado, Señor. Yo te doy diezmo, yo te ofrendo, yo intento ayudar.
porque tú, Señor, me has bendecido. Se hace por amor a Él, no esperando recibir nada, y si recibes, gloria a Dios. También dice, creo que en Malaquías, ¿no? Probadme en esto cuando habla del diezmo, y os bendeciré y os multiplicaré. Pero ese no tiene que ser nuestro cometido, ¿eh? Tiene que ser el amor a Dios por encima de todas las cosas. La verdad es que en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos del 12 a 14, Pablo nos dice algo increíble, que estos llamados evangelistas que proclaman ese evangelio de la prosperidad se horrorizarían al escucharlo. Pero es que a lo mejor han dejado el libro de Filipenses a un lado y no lo han leído. Porque fíjate lo que Pablo dice de sí mismo. Ahora utilizo la traducción lenguaje actual porque es mucho más comprensible y nos va a hablar aunque no la busquéis. Filipenses capítulo 4, versículos del 12 al 14. Dice, sé bien lo que es vivir en la pobreza. Pablo, ¿qué me estás diciendo? Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre. Pablo pasando hambre. Ya sea que tenga de todo o que no tenga de nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Y este versículo en nuestra Reina Valera lo conocemos porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo, sin embargo, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades. Y ahora, a estos que predican de esta prosperidad que tiene que ser material, y si tienes prosperidad material, también tienes espiritual, ¿qué nos podrían decir de esto? Que los hijos de Dios pasamos por pruebas, pasamos por necesidades, como Pablo, pero en todas las cosas en las que pasamos, sabemos que el Señor está ahí para fortalecernos, para ayudarnos, para bendecirnos, aún en nuestros malos negocios, en nuestras malas actitudes, en nuestra mala cabeza de haber hecho cosas que tal vez han perjudicado nuestra vida. La gracia del Señor está ahí para ayudarnos, para fortalecernos y para bendecirnos. Seguimos analizando este texto que dice, y no sabes. Ahora Jesús está diciendo el diagnóstico de esta iglesia. Hasta ahora esta iglesia de Laodicea pensaba algo de sí mismo que no era verdad. Pensaba que era muy espiritual, que tenía muchas cosas materiales, que albergaba mucho de todo. Pero fíjate lo que el Señor Jesús le va a decir ahora a esta iglesia. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. Jesús le está diciendo, iglesia de Laodicea, no tienes percepción ni discernimiento espiritual del lugar en donde te encuentras metido ahora. Jesús le está diciendo a ellos, tú eres. Jesús está haciendo un énfasis en la culpabilidad de esta iglesia, porque esta iglesia era culpable de haber dejado afuera de sí al Señor. Crees que eres una cosa, pero en verdad eres otra. Y destaca estas 5 cualidades que vamos a analizar en esta mañana. Para poderlo analizar y para poderlo entender, he querido mirar lo que significa cada una de estas cosas en el diccionario. Y he buscado el antónimo de estas palabras. El antónimo es, para que lo podamos entender, es como lo contrario, ¿verdad? Y el antónimo de desventurado podría ser desventurado, bienaventurado. Y esto es lo que ellos pensaban, que eran bienaventurados, es decir, inmensamente feliz con lo que tenían, con todo aquello que ellos poseían. Pero Jesús le dice lo contrario, eres un desventurado. ¿Qué significa desventurado? Vamos al diccionario. Dice, una persona que inspira compasión o menosprecio, una persona infeliz, desgraciada. Es decir, el desventurado no es bienaventurado, no está experimentando el gozo de Dios en su vida.
lo está supliendo por las cosas materiales o lo suple por cualquier otra cosa que está a su alrededor. Pero al habernos alejado de Dios, intentamos suplir ese gozo que está en los hijos de Dios, ese gozo que en los momentos de aflicción podemos estar firmes, que en los momentos de cualquier circunstancia adversa podemos estar fuertes en Cristo Jesús, porque el gozo de Dios nos sustenta. Qué maravilla, ¿verdad? Y es que sin Jesús no somos nada, hermanos. No somos nada. Él hace que verdaderamente seamos felices. No son las cosas que podamos poseer o tener, no son las cosas de este mundo. Es tenerlo a Él en nuestras vidas. Miserable. Y el antónimo de miserable podría ser dadivoso, bueno, honesto, honorable, justo, noble. Pero en sí, ¿miserable qué es? Según el diccionario, desdichado, infeliz, abatido, sin valor ni fuerza. Les estaba diciendo Jesús que eran todo eso, que eran desdichados, que se creían felices pero no lo eran, que no tenían fuerzas para estar en el camino correcto. Mira, etimológicamente, si vemos esta palabra, el Señor les está diciendo que son dignos de lástima, que viven engañándose a sí mismos por creerse autosuficientes. Pensaban que no necesitaban más de Dios. Hijo de Dios, no pienses nunca eso, porque todos los días necesitamos más de Dios. Todos los días necesitamos que el Señor nos enseñe, que el Señor nos hable, que el Señor nos cuide, que el Señor tenga misericordia, porque sin eso estamos perdidos. Jesús les está diciendo que son pobres. El antónimo de pobre podría ser rico, privilegiado, feliz, acomodado, bienaventurado. Vamos al diccionario para ver lo que significa pobre. Yo creo que todos lo sabemos, pero dice así, que no tiene lo que necesita para vivir o desarrollarse o tiene muy poco. ¿No te choca? Esta iglesia situada en la población más próspera y rica de toda Asia Menor, la ciudad más rica de todas, con diferencia. La iglesia tal vez con más dinero dentro de sus arcas, con más posesiones, con más cosas que tenían. Ellos pensaban que eran ricos, pero en verdad eran pobres. Qué chocante les tenía que parecer cuando Jesús les estaba diciendo, no eres rico, eres todo lo contrario, eres pobre. La verdad es que es una iglesia que no le faltaba de nada, pero eran mendigos espirituales. Caray, yo no sé si eres un mendigo espiritual o si estabas en bancarrota como ellos. Llega un momento en la vida de todo creyente que cuando dejamos la comunión de lado, que cuando dejamos de buscar de la presencia de Dios, nos convertimos en pobres. Creemos que somos ricos, porque a lo mejor venimos a la iglesia, porque ayudamos en lo que podemos, porque tal vez el Señor nos tiene un ministerio y pensamos que somos ricos, pero en verdad somos pobres. Porque si no tenemos comunión con Dios, poco a poco somos como una planta que le está faltando el agua. Y cuando a esa planta le falta el agua, ¿qué es lo que le pasa? Se marchita, se viene abajo. Caray, yo he tenido 2 bonsáis, a mí me encantan los bonsáis, pero yo no sé lo que he hecho. Tal vez que me los he cargado, bueno, no sé. Pero la cuestión, hermanos, es que necesitamos beber del agua de vida que solo se encuentra en Jesús. Comer del pan de vida que encontramos tan solo en la palabra de Dios. Y lo demás son sucedáneos
que intentan suplir, pero que no nos van a llenar. Y hermanos, solo nos va a llenar Jesucristo. Y dejar que Él sea el centro de nuestra vida. Jesús les está llamando que son ciegos. El antónimo de ciego podría ser vidente, es decir, creer ver bien, cuerdo. Y si vamos al diccionario y buscamos lo que es ciego, dice privado de la vista, dominado por la pasión, ofuscado, incapaz de razonar con claridad. Y es chocante, para esta iglesia esto es chocante, tal vez para nosotros no lo entendemos mucho, pero es chocante porque en una ciudad famosa por sus ovejas de lana negra, y esa lana tan apreciada para hacer vestiduras, y con lo que ganaban, era increíble el negocio que había en esta ciudad de Laodicea, y sobre todo por esas gotas que descubrieron, no sabemos cómo, pero que de verdad eran unas gotas que iban súper bien para la visión, e incluso hasta para el oído. En una ciudad que había una fábrica de medicina que suplía a todo el imperio romano de colirio, que iban de todas partes a buscar de ese colirio para tener buena visión, les está diciendo que ellos eran ciegos. Caray, qué paradoja, ¿verdad? Esta iglesia en esa ciudad de Laodicea tenía que traer sanidad a esas personas que no veían más allá de sus narices. ¿Sabes? Eran ciegos, como dije Jesús, guía de ciegos. Hermanos, qué terrible debe ser esto, que nos pueda llegar a pasar que nosotros seamos ciegos, guías de ciegos. Que Dios nos ayude a no ser nunca así. Que seamos incapaces de ver nuestra condición, de ver nuestro estado. La iglesia tiene que indicar el camino a aquel que no ve, tiene que llevarlo a los pies de Jesucristo. La iglesia que somos todos nosotros, que no es este local, que somos tú y yo, tenemos que ser los guías que lleven a otros a ver a Cristo. Caray. ¿En dónde nos encontramos, hermanos? Estamos tan ciegos que estamos al borde de un acantilado y que estamos a punto de caernos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Muchas veces vemos los pecados de los demás. No sé si te pasa a ti, que a veces tienes esa visión de rayos X, que ves los pecados de los demás, ves ese hermano o esa hermana. Oh. Te estoy clichando, ¿eh? Pero ¿vemos nuestro pecado? Oh, no. Yo no peco, una vez a la semana. Qué horror, ¿verdad? ¿Nos podemos convertir en hermanos así? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque no hay nada tan malo como aquel que va mirando las faltas de los demás y no ve la suya propia. Señor, ayúdanos, porque es muy fácil caer en esto, en ver lo que mal que hacen otros las cosas, pero nunca vemos cómo hacemos nosotros las cosas. Hijo de Dios, despertemos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Caray, el Espíritu Santo mora en todos nosotros como hijos de Dios. Y si hemos pecado, o nos falta visión, o cualquier otra cosa, la palabra de Dios nos dice que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Es una invitación a acudir a Él, pues para recuperar tal vez las cosas que hemos perdido, como esta iglesia, para recuperar las cosas que han perdido. Y por último, le dice que esta iglesia está desnuda ante los ojos de Dios. El antónimo de desnudo podría ser cubierto, ataviado, tapado, vestido. Y desnudo, según el diccionario, significa, bueno, yo creo que todos lo sabemos, quitar la ropa o parte de ella.
Y esta ciudad tan famosa por esa lana negra, como he dicho, en la cual se hacían vestidos, alfombras, tapices, que se vendía esa lana por todo el imperio, igual que ese colirio que se vendía por todo el imperio romano, y que iban allí mercaderes de todos los lugares para comprar. Esa ciudad que se creía, y esa iglesia que se creía muy bien ataviada, muy bien vestida, el Señor les está diciendo que están desnudos, que piensan que van vestidos, tal vez con sus mejores ropas, pero esas mejores ropas son en verdad un trapo podrido si Cristo no está en los corazones, si Cristo no está en lo primero en sus vidas. Y ante esto, ¿cómo nos vestimos? Podríamos hacer una pregunta: ¿cómo nos vestimos hombres y mujeres en nuestra actualidad? Porque en los tiempos cada vez, yo creo, hermanos, que son más agresivos, hasta en las modas, hasta en la vestimenta. Y yo me hago una pregunta: ¿qué trapos nos ponemos? ¿Qué ropa nos ponemos, no? ¿Me pongo una ropa para ser atractivo a las personas del sexo opuesto, para encontrarme más sexy como hombre o como mujer? Hermanos, todo eso es vanidad. Eso no representa lo que somos. Puedes vestir bien, por supuesto. Puedes comprar y llevar cosas de marca, si te gusta, perfecto. Tú con tu dinero puedes hacer lo que quieras. Pero sí, lo que no podemos hacer es provocar en el sexo opuesto un deseo. Jóvenes, no tan jóvenes, ancianos, tengamos todo cuidado de cómo vamos, cómo vestimos, porque Dios nos llama a ser santos, a honrar no tan solo a Dios cuando venimos para alabarle, sino también con nuestra vestimenta, porque nuestra vestimenta y nuestra actitud habla de lo que somos. Vamos acabando ya en esta noche. ¿Y qué vestimenta espiritual llevamos? Hermanos, no hay vestimenta mejor que la santidad en los hijos de Dios. Es el distintivo genuino que habla de que somos hijos de Dios. No seamos como esta iglesia de la Odisea, la cual tuvo un llamado al arrepentimiento, a acercarse a Dios, y si tal vez nos hemos convertido así, nosotros seguimos teniendo el mismo llamado de la iglesia de la Odisea, de volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a acabar con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que perdones nuestros pecados y nuestra vanidad muchas veces, Señor, y lo que queremos ser que no somos, Señor. Perdónanos, Señor, y sabes que estamos desnudos ante ti, que no podemos esconderte nada, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a vivir en santidad. Te pedimos, Señor, que queremos más de ti y queremos recuperar ese primer amor que hemos perdido, que hemos dejado, abandonado. Señor, vuélvenos a tener ese primer amor con que te amábamos, con pasión, Señor. Señor, ayúdanos, porque queremos ser verdaderamente hijos tuyos, Señor. Hijos que te obedezcan, hijos que te amen con pasión y con locura. Señor, bendice a tu iglesia aquí presente, Señor, y bendice a tu iglesia sobre la faz de la tierra, Señor. Ayuda a aquellos que tal vez han caído en tentación y levántalos, Señor. Ayuda, Señor, a aquellos que se han desviado de la verdad, Señor, a volver a ti. Ayuda, Señor, a aquellos, Señor, pues que están fuera de tus caminos y han desgustado de tus cosas, Señor, vuélvelos a ti, Señor. Y te pedimos que en estos últimos tiempos tú nos ayudes a no ser esa iglesia de la Odisea, Señor, sino todo lo contrario, a ser una iglesia viva y eficaz, Señor, en la cual tú seas honrado y glorificado todos los días, Señor. Y te pedimos que hasta que tú no nos lleves a tu presencia o que tú vengas, Señor, a buscar a tu iglesia, Señor,
Te pedimos que nos guardes, Señor, que nos ayudes a vivir en santidad y en novedad de vida, Señor, que renueves nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que nos ayudes a tener un corazón conforme al tuyo. Gracias te damos, en tu nombre Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.